¿Qué versículo quedamos? ¿Qué versículo quedamos, hermano? ¿Qué versículo? 3:9, ok. Romanos 3:9. Muy bien. Para contestar la pregunta 3:9 al 20. Ujú. La conclusión dio todo el mismo. Sí. 3 del 9 al 20. Muy bien. Bueno, hermanos, ha sido una bendición, pues, lo que hemos escuchado. Wow, el hermano predicó muy bien, ¿verdad? Es más, habló algunos puntos que realmente nunca lo había visto y complementa lo que realmente he aprendido, ¿no? Así nos edificamos uno a otros, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Hermanos, vamos a ver ahorita entonces la conclusión de Dios. Todo el mundo es culpable. Todo el mundo es culpable. Y quiero que entendamos, hermanos, que el cambiar de carriles, cuando vimos en cuanto al pecador inmoral, ¿verdad? El pecador moral, el pecador religioso, no va a cambiar la situación delante de Dios, ¿cierto? El hombre está destituido de la gloria de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. Tiene una naturaleza pecaminosa. Usted no puede esperar de una persona que nace con una naturaleza defectuosa, como la nuestra, alcanzar perfección. Por eso todos nosotros necesitamos un nuevo nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la base de todo es que el hombre necesita vida espiritual. Está muerto espiritualmente. Entonces esa es la base de todo. Y por eso entonces su inmoralidad, por eso entonces el hombre en su desobediencia rechaza la revelación de Dios. ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué es lo que ha hecho Pablo aquí en el capítulo 1 y el capítulo 2? Está trayendo al mundo ante el tribunal de Dios. ¿Qué hace cuando un juez trae a juicio a una persona? ¿Qué es lo primero que se presenta ante la audiencia? Lo primero que se presenta son los cargos. Y cuando a la persona se le traen los cargos de qué se le acusa, entonces se levanta el juicio, ¿verdad? Lo mismo entonces el Señor está trayendo al pecador inmoral, al pecador moral y al pecador religioso. El pecador inmoral, ilustrando allí en Romanos 1, del 18 al 32, la inmoralidad de los gentiles, ¿cierto? Quienes externamente se les ve claramente el pecado y se mofan y lo promueven externamente. Por otro lado está el pecador moral que hace lo mismo, pero quizás lo hace a lo escondido, ¿verdad? Y tenemos el pecador religioso que piensa que por los actos de justicia que él hace va a alcanzar la perfección de Dios. Está totalmente engañado. Pero todos ellos, entonces Pablo los va a traer ¿a qué? Los va a traer a un consenso. Y está levantando los cargos tanto al inmoral, como el moral, como el religioso, que todos vamos a quedar bajo el juicio de Dios. Y es importante que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver allí Romanos capítulo 3, versículo 9. Y vamos a orar para pedirle al Señor que nos muestre bien para que nosotros entendamos a partir de aquí en adelante el uso de la ley. Porque sabe, una vez a la persona se le muestra que ha infringido la ley de Dios. Y en este caso, cuando se lleva a un juicio público, se le muestra que ha infringido la ley de la Constitución. Yo no sé qué infracción habrá hecho y se le traen que los cargos, ¿verdad? Lo mismo está trayendo Dios, está levantando el caso contra el hombre para que vea que no se puede justificar a sí mismo delante de Dios, ¿verdad? Y nunca alcanzaría si lo tratara, porque necesita un nuevo nacimiento espiritual por medio de la fe en la persona de Jesucristo y su obra perfecta en la cruz, su muerte y resurrección. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, por la oportunidad que tú nos enseñas a través de tu palabra, cómo aprendemos de otros hermanos que están enseñando dentro del equipo, Señor. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo es el que nos edifica, Señor, y nos estamos edificando unos a otros a través de tu palabra. Habla a través de mí, Señor, haz que yo no intervenga, Señor, en decir algo que sea mío, sino que sea tuyo, Padre. Ayúdame a cuidar mis palabras y ayúdame ante todo mi corazón, Señor, que es donde emana realmente mi comunión ahorita contigo, Señor. Ahorita mismo, Señor, yo te pido que a través de mi permanencia en la vid, que todo lo que salga a través de este pámpano sea fruto tuyo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver, hermanos, lo que dice Pablo. Entonces vamos allí, que hemos visto hasta ahora. Hemos visto el Evangelio de la Gracia. Hemos visto el compromiso por el Evangelio de Pablo, el destinatario, los romanos. Hemos visto el anhelo por el Evangelio, el mundo entero, alcanzarlo.
y el poder del evangelio, salvación para todo aquel que cree. Todo ese es el capítulo 1. Y ahora estamos en los tres tipos de pecadores que los acabamos de ver, los tres tipos, y vamos a llegar a la conclusión en el 3:20, sería del capítulo 1 al 18 hasta el 3:20. El pecador inmoral, capítulo 1, del 18 al 32, la inmoralidad de los gentiles. El pecador moral, de capítulo 2, del 1 al 16, es como, por decir así, la hipocresía de los hombres griegos. El moral que edifica su propio estándar y piensa que por su propio estándar es que va a ser juzgado y debe juzgarse el mundo, ¿verdad? Se coloca en la posición de Dios, básicamente. Y el pecador religioso, que lo acabamos de ver, que es aquel que piensa que por sus actos religiosos, por ser pastor, por ser líder, en este caso aplicarlo en el día actual, en ese caso hablando de los líderes de la nación de Israel, como el fariseo, ¿verdad? Pensaba que porque venía de la cátedra de Gamaliel y porque era diestro en la ley, entonces estaba bien con Dios. Pero Pablo los pone a todos bajo pecado, ¿de acuerdo a qué? Al juicio de Dios. Porque los juicios de Dios son según verdad y conforme a qué? A la ley de Dios. Y llegó a ese punto en donde el hermano estaba diciendo allí claramente, ¿verdad? Que decía allí que se le acusaba a Pablo, ¿verdad? De que se le acusaba de libertino. Porque le decía que si de alguna manera la maldad del mundo, hagamos maldades entonces como para que se destaque que Dios es bueno. Y vimos que la maldad del mundo no muestra realmente, no va a demostrar claramente que Dios sea bueno. Es su ley. La ley es que le muestra al mundo, la ley bíblica, los mandamientos de Dios muestran que el Dios es recto, que Dios es recto. Es más, cuando una persona le pregunte que si esta es la palabra de Dios, ¿usted qué le debe decir, cierto? Yo no creo que esa sea la palabra de Dios. Dígale a él, dígame algo torcido de los 10 mandamientos. Algo incorrecto de los 10 mandamientos. Se queda callada, todo incrédulo se me ha quedado callado hasta este momento. ¿Sabe por qué? Y yo le digo, ¿sabes por qué no me puedes decir nada? Y me dice, ¿por qué? Porque son absolutos de Dios. No matarás, no mentirás. ¿Sí? Y obviamente el pecador inmoral, sabe muy bien por su conciencia que le debe a Dios, porque sus atributos están claramente por medio de las cosas visibles, ¿verdad? De tal manera que no tiene excusa. La revelación natural lo juzga a él. Al moral lo que lo juzga es la ley perfecta de Dios, porque es por la ley perfecta de Dios que él va a ser juzgado, no por lo que él piense que sea bueno y malo. Y al religioso, él no va a ser juzgado por lo que hace externamente, sino por quien ha creído internamente, que debe creer en el Señor Jesucristo. Y si la persona no cree en el Señor Jesucristo, todos esos actos de justicia, vimos con el hermano, que son como ¿qué? Como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque carecen de la perfección, Y le voy a ilustrar un poquito esto. Haga de cuenta que todos vamos a comer una pizza, ¿verdad? Allá en Colombia hay un restaurante que se llama el Hotel Intercontinental, tiene una pizzería abajo, y en la pizzería usted puede ver cómo el pizzero hace la pizza, ¿sí? Y supongamos que nosotros estamos allí en esa ventana mirando la pizza y el tipo haciendo la pizza, ¿verdad? Pero resulta que nosotros no notamos algo del pizzero, nosotros nos sentamos en las mesas y todo y no nos damos cuenta realmente de la condición de las manos del pizzero, sino hasta cuando nos sirve la pizza. Todos con un hambre tremendo como estamos ahora, ¿me? ¿Y qué pasa? Llega el pizzero y trae la pizza. Y cuando lo pone, vemos el detalle que no vimos cuando él estaba haciendo la pizza desde la ventana. Porque estábamos concentrados viendo el proceso y las piruetas que hacía con la masa y no habíamos visto sus manos. Cuando nos sirve la pizza caliente, bien buena y con el aroma bien sabroso, íbamos a darle cogerle el primer casco de pizza para comer cuando le vemos las manos al pizzero llenos de pus, llenos de heridas, infectado. Mi pregunta, ¿se comería usted aquella pizza? No, porque provienen ¿de qué? De unas manos infectadas, ¿verdad? La obra es buena, pero las manos que la hicieron echó a perder la obra. Lo mismo, el hombre nace en pecado y su condición pecaminosa, su naturaleza pecaminosa imperfecta, hace que todo lo bueno que haga caiga corto de la justicia de Dios. Por eso todas nuestras buenas obras son como ¿qué? Toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, ¿verdad? Entonces vamos a continuar aquí porque Pablo va a seguir levantando el caso, ¿verdad? Muy bien.
Pablo va a seguir levantando el caso. Ahí se me cerró. Vamos a ver qué pasó. No, ahí sí que creo. No. Ha empezado de nuevo, ¿verdad? De un botón prohibido. Creo que ahí se terminó. Creo que terminó. Entonces, permítame, yo abro entonces otro PowerPoint, ¿verdad? Importante que nosotros veamos eso. PowerPoint, este es el 13. Sería el siguiente 14. Página 3. Ok, listo. Entonces vamos a continuar aquí. Muy bien, este sí es. Ok, entonces vamos a ver cómo Pablo nos trae que todos están bajo pecado. La conclusión de Dios, todo el mundo es culpable. Romanos 3, del 9 al 20. Y eso es lo que vamos a estar cubriendo. Romanos 3, 9, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Hablando de quién? De los romanos, el contexto. ¿Somos mejores que aquellos los judíos? Porque acuérdense que terminó con el religioso que representa a quién. Al judío líder de Israel, ¿verdad? Que está confiando en que es guardador de la ley y que piensa que la puede guardar porque está engañado, ¿verdad? Y fuera de eso piensa que sus actos religiosos le justifican delante de Dios. Por decirlo hoy en día, el hecho de que mi hijo haya nacido en casa de pastor, entonces que él va a ser automáticamente hijo de Dios. No lo va a hacer. Él tiene que creer personalmente en el Señor Jesucristo, aunque sea hijo de pastor, ¿verdad? Aunque crezca creciendo y conociendo la palabra de Dios. Una cosa es conocer, otra cosa es creer en Él, ¿sí? Y es bien importante. Obviamente necesita el conocimiento para poder ejercer fe. Entonces vemos aquí la acusación inclusiva de Dios es que todos están bajo pecado. Por eso dice allí que pues somos nosotros mejores que ellos, que los judíos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están ¿qué? Bajo pecado. Esa es la conclusión. Todos están bajo pecado. Bajo pecado. ¿Por qué es importante ponerlos todos bajo pecado? Miren lo que dice Romanos 11, por favor. Algunos creen que Dios solamente tiene misericordia de algunos y no de todos. Pues bien, se va a sorprender Romanos 11, y miren dice lo que dice la palabra de Dios, Romanos 11, 32. Romanos 11, 32. Hay un propósito por el cual Dios sujetó a todo el mundo bajo pecado. Y es esta. Dice en Romanos 11, 32. ¿Están allí? Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Subráyese todos. Él tuvo misericordia de todos, ¿verdad? O sea, Dios tiene un propósito de todo esto, ¿verdad? La acusación inclusiva de Dios es que todos están bajo pecado. Ninguno se salva de esa condición, a no ser que haya nacido sin relación al pecado, y hablamos que el único que nació sin relación al pecado era Dios mismo en la persona de Jesucristo cuando se hizo hombre. Por eso la necesidad de un nacimiento virginal, para que Él pudiera hacer las obras perfectas que nosotros jamás podríamos cumplir, y por eso nosotros somos justificados por la vida de otro, que es Jesucristo, el Dios hombre, quien dio su vida en propiciación por nuestros pecados y se levantó al tercer día. El justo por la fe vivirá. El que pone su fe en Jesucristo se salva y también puede caminar por la fe en su santificación. La acusación inclusiva de Dios es que todos están bajo pecado. Continuemos. Romanos 3, del 10 al 18, muestra la autoridad final, que es la ¿qué? La palabra de Dios. Tú y yo vamos a ser juzgados no por lo que yo piense que sea lo bueno o lo malo. En este caso, así era el pecador moral. Él pensaba que iba a ser juzgado conforme a lo que él cree que sea bueno y malo. ¿Saben cuándo el hombre comenzó a atribuirse el derecho o el atrevimiento de decir que lo bueno y lo malo? Desde la caída del Edén, escúcheme bien, desde la caída del Edén. Creyó a Satanás. Satanás le dijo, no, sino que si comieres del árbol, se te abrirán tus ojos y seréis como Dios primeramente, ¿cierto? Y conoceréis el bien y el mal. Quiere decir, usted va a definir realmente qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? Y hoy en día el hombre trata de definir la moralidad conforme a lo que ellos piensan que es bueno y malo. Entonces hoy en día no es malo ser homosexual. No es malo abortar. ¿Sí ve? Y tiene su propia justificación. Pero hermanos, sabemos muy bien que nuestra autoridad final es la palabra de Dios, es una realidad objetiva, no subjetiva. Amén. Y yo le digo a la gente, hermano,
El mundo no va a ser juzgado por lo que tú piensas que sea bueno y malo, va a ser juzgado conforme a lo que Dios nos ha revelado en su palabra, que es bueno y que es malo. ¿Sí? Ahí tenemos los mandamientos de Dios. El Antiguo Testamento provee 3 acusaciones o cargos contra la humanidad, porque obviamente Pablo está trayendo entonces estas acusaciones, ¿verdad? Para que los hombres puedan ver la necesidad de la salvación por gracia. Romanos 3 del 10 al 12, acusación número 1. La naturaleza humana es deplorable, injusta ante Dios. Nuestra condición es deplorable, ¿sí? Porque venimos con un problema de nacimiento. Lo que es nacido de carne, carne es, le dijo Jesús a Nicodemo. Quiere decir, pecaminoso es. Todo lo que proviene de la descendencia adánica es de naturaleza pecaminosa. Por un hombre entró la muerte al mundo y por eso todos morimos. Evidencia que somos pecadores, que todos estamos envejeciendo, estamos sujetos a enfermedad y un día vamos a morir. ¿Sí? La naturaleza humana es deplorable e injusta ante Dios. Leámoslo entonces 3 del 10 al 12, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es fascinante ver la progresión desde que el Señor trae a través de la palabra de Dios los cargos contra el inmoral. Primero muestra los atributos de Dios. Cuando usted evangeliza a una persona, primero ponga los atributos de Dios primero. Y progresivamente se van a manifestar la injusticia hacia Dios, se va a manifestar hacia la injusticia hacia los hombres. ¿Sí ve? Lo que yo no soy con Dios lo va a manifestar con los hombres, ¿cierto? Pero lo que yo he creído de Dios, si he puesto mi fe en Jesucristo, lo va a manifestar por lo menos ese carácter hacia los dos hombres, ¿verdad? Pero entonces muestra muy claramente la progresión. Primero mostramos quién es Dios. Luego se enfoca Pablo en el hombre y cómo reacciona ante esa revelación. Y cómo manifiesta esa injusticia a quién, a su prójimo. ¿Sí? Entonces le muestra el caso. ¿Sí? Y luego lo trae. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? Pues mucho, porque tenía la revelación de la palabra de Dios. Los gentiles no. Pero entonces al que más se le da, más se le requiere. Y por eso el judío se condena. El moral y el religioso tienen mayor condenación. Porque ellos tienen la palabra y no la han creído. No han creído en aquel que señala la palabra de Dios, que es Cristo, para ser salvo. ¿Quién cree que va a tener más grado de condenación en el infierno? El que tiene la revelación de la palabra de Dios y rechazó a Cristo. Que el que nunca escuchó la palabra de Dios. Claro que también Dios lo va a juzgar a él. Por eso dice que el que recibió el testimonio por medio de la naturaleza acerca del carácter de Dios y rechazó esa revelación, va a ser juzgado no por la ley, sino por aquella revelación. Y como rechazó a eso, se va al infierno. Pero hay menos condenación de fuego en el infierno por una eternidad para ese hombre que el que rechazó al Mesías cuando se manifestó en carne y tenía la palabra que le enseñaba una y otra vez y lo rechazó. Entonces es claro, ni siquiera un ser humano tiene la aprobación de Dios y lo dice claramente el Señor. Entonces como el hombre ya sabe que Dios es justo, que Dios es santo, que los atributos se hicieron claramente visibles por medio de las cosas hechas, ahora Dios tiene la autoridad para decir cómo ve al hombre. Y lo dice aquí, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 11, ¿verdad? Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. O sea, ni siquiera un hombre tiene la aprobación de Dios. Romanos 3, 11a, no existe ni una persona que entienda a Dios. ¿Sí? Porque está en total corrupción moral que el hombre no quiere darle la gloria a Dios y por lo tanto su necio corazón es entenebrecido. ¿Sí? Y cambia la verdad de Dios por la mentira. Comienza a corromper también sus pensamientos, tanto que vimos en el inmoral que Dios lo puede llevar hasta una mente reprobada, ¿sí? Para hacer cosas que no convienen. No existe una persona que entienda a Dios. Romanos 3, 11b nos dice la palabra de Dios allí, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
no hay quien busque a Dios. Ese es el resultado. Obviamente lo que usted no entiende no le va a dar entonces el buscar a Dios, ¿sí? Si yo no puedo entender a Dios, no lo puedo concebir en mi mente, mucho menos voy a poder buscarlo. Por eso el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Deja las 99 y va tras la que se perdió. No existe ni una persona que busque a Dios y desee conocerlo. Romanos 3:12a. Ahora, cuando usted ve que una persona como que tiene curiosidad de querer conocer a Dios, por lo regular es porque ha escuchado algo de la palabra de Dios. Estamos hablando de un perdido, ¿sí? Y el Señor ya comienza a orar ahí. Convicción de pecado, justicia y juicio, ¿no? Romanos 3:12a nos dice la palabra: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Toda persona ha rechazado a Dios y se ha hecho inútil, inservible. Romanos 3:12b. Dice la palabra de Dios: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ya la vimos claramente, porque hasta aún nuestras buenas obras de justicia son trapos sucios delante de Él, debido a nuestra naturaleza adánica. Romanos 3, del 13 al 14, nos dice allí: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esta es la acusación número 2. Él habla de la humanidad, es que vergonzosa ante Dios. Jesús dice: el problema del hombre no es lo que entra en él, sino lo que sale de su corazón. ¿Y cuánto no nos quieren engañar el humanismo de hoy, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? Eso es mentira. El hombre nace corrupto por naturaleza adánica. Y obviamente la naturaleza adánica hace que esté propuesto a cualquier clase de pecado que aprenda, ¿sí? Entonces, él habla de la humanidad es vergonzosa ante Dios, tanto que el Señor dice que los fariseos, los hombres religiosos, eran como sepulcros blanqueados, ¿verdad? Están llenos de fornicación, avaricia, todo, ¿no? Porque eso es lo que sale del corazón, es lo que contamina al hombre. Es como una cañería, hermano, ¿sí? Lo que sale ahí son maldiciones. Él habla de la humanidad es vergonzoso ante Dios o delante de Dios. Romanos 3, 13a. Su garganta o palabras son como un sepulcro abierto. ¿Te has visto un sepulcro abierto cómo huele? Así huele toda persona que no ha creído en Cristo. Pero aunque huele feo, Cristo murió por él. Y toda persona puede responder al Evangelio de Cristo, poniendo su fe que Cristo murió por sus pecados y se levantó entre los muertos. Sus garganta o palabras son como un sepulcro abierto. Romanos 3:13b. Su lengua solo es buena para decir mentiras, ¿sí? Por eso dice allí: veneno de áspides hay debajo de sus labios. Así como las serpientes tienen ahí el veneno que sale de dónde, de sus dientes ahí. Dice Santiago que la lengua es como un mundo, como un fuego, ¿verdad? Que enciende llamaradas, hermano. Porque habla de la abundancia del corazón, de los pecados del hombre. Su lengua solo es buena para decir mentiras. ¿Qué mentiras podemos decir del hombre inmoral? El hombre inmoral dice: no hay juicio de Dios. Vive como si Dios no existiera y no hubiera juicio. El vientre para las viandas y las viandas para el vientre. Ese era un dicho de los corintios, de la filosofía griega, como quien dice: el cuerpo para el sexo y el sexo para el cuerpo. No hay ningún problema, fornicación, adulterio, homosexualismo, no hay juicio. ¿Sí ve? Y como el moral también, hermano, vive como si no hubiera juicio de Dios, porque él piensa que todo el mundo va a ser juzgado conforme a su estándar de moralidad. Es más, juzga hasta los demás, ¿verdad? Y el religioso piensa que él es el único que es instructor y que ha alcanzado la salvación por medio de sus buenas obras, porque es un líder cristiano. Pero todos están destituidos de la gloria de Dios. Muestra muy claramente la palabra de Dios que no hay quien busque a Dios de la manera como debe ser buscado, ¿sí? Y la única manera que Dios puede ser encontrado es por medio de la palabra de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, porque hacia ella apuntaban los profetas y la ley. Romanos 3:14 nos dice: su boca está llena de maldición y de amargura. Su boca está llena de maldiciones y amargura.
Vemos aquí Romanos 3 del 15 al 18. Las acciones de la humanidad son despreciables ante Dios. Romanos 3:15, ¿qué nos dice? Nos dice allí claramente, sus pies se apresuran para derramar sangre. Ay, pero pastor, yo no he matado. Sí, pero Jesús dice que si tú te da una ira, y como dice la Reina Valera de 1909, una ira alocada, quiere decir fuera de control. ¿Qué haces? Cometes homicidio en tu mente, aunque nunca le clavaste el puñal. El solo desearle a una persona que se muera en tu mente, ya te hace a ti un asesino. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor está hablando aquí, abarca a toda la humanidad. Escúcheme bien. ¿Sí? Tanto los que lo hacen físicamente como el que lo piensa. Es pecado desde el momento en que se piensa. ¿Sí ve? La humanidad se apresura hacia la violencia. Romanos 3:16 nos dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Sí? Quebranto y desventura. La humanidad deja un rastro de destrucción y miseria donde quiera que vaya. Hogares destruidos, matrimonios dañados, hijos nacidos sin las personas a veces casadas. La homosexualidad, todo eso trae sus consecuencias. ¿Sí? Dejan un rastro de miseria. Romanos 3:17, y no conocieron camino de paz. ¿Sí? Aún el aborto deja consecuencias en la conciencia de la mujer, y en la conciencia de aquel varón que estuvo de acuerdo, y en la conciencia de aquel médico que lo hizo. La humanidad no sabe cómo vivir en paz. 3:17 nos dice, y no conocieron camino de paz. Romanos 3:18 nos dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La humanidad no respeta ni teme a Dios. Es más, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vive como si fuera un ateo. Y ya vimos que no hay ninguno en realidad que sea ateo, porque ninguno tiene excusa delante de Dios. Y lo vimos con el inmoral, ¿verdad? Porque sus atributos se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. ¿Hasta qué punto se ve así? Le voy a decir una cosa, hermano. Compruebe usted mismo a un hombre o mujer que usted le comparta y comience a hacerle la pregunta, ¿cómo cree usted que Dios debe ser? Háblele a una persona incrédula, aunque nunca haya escuchado la Biblia ni nada, y él le dice, no, yo creo que Dios tiene que ser recto. Entonces haga la lista, recto. ¿Y cómo puede ser recto? No, pues yo creo que Él es justo. Vaya apuntando. ¿Qué más usted cree? No, que Dios es todopoderoso. Todos los atributos de Dios se los dice una persona no regenerada, muerta en sus pecados. ¿Por qué? Porque le hace claramente, por medio de las cosas hechas, sus atributos se hacen visibles por medio de las cosas hechas. Detrás de una creación hay un ¿qué? Un creador inteligente. ¿Sí? Detrás de una moral común que tenemos todos, que sabemos que matar es malo, que asesinar es malo, que mentir es malo, que robar es malo, hay un dador de esa moral y es Dios. ¿Sí? Ahora está separado espiritualmente de Dios porque no tiene vida, está muerto en sus pecados. Sí. Pero no quiere decir que no sepa o que no sepa cómo es Dios, porque la palabra de Dios dice claramente sus atributos se hacen visibles, de tal manera que no tienen excusa. Y eso es bueno para evangelizar, porque cuando usted le hace la pregunta y se la está haciendo esa pregunta y resultó ese hombre ser un judío. Y yo te digo, ¿y cómo piensas tú que entonces un hombre como tú me dijiste, justo, santo, todopoderoso, va a admitir a un pecador como usted y como yo entrar al cielo? Y se me quedó así. Yo dije, por eso la necesidad de uno nacido sin relación al pecado, que mostró en su vida física todos aquellos atributos en persona. ¿Y quién es ese? Le dije, el Mesías, Jesucristo el Señor. Isaías 53 lo ha leído y se quedó ese hombre así. Tremendo. Hermano, es lo que nos dice la palabra. La humanidad no respeta ni teme a Dios, pero sí espera de Dios que debe ser recto, sí espera de Dios que debe ser justo, sí espera que Dios debe ser amoroso. Romanos 3, del 19 al 20 nos dice la palabra de Dios allí. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. De acuerdo a Pablo, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Todo el mundo entero.
para que toda boca se cierre, tanto el inmoral como el moral como el religioso, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo vimos en Romanos, a todos los puso bajo desobediencia. ¿Para qué? Para mostrarles a todos misericordia. Dice, ya que por las obras de la ley, quiere decir por el tratar de justificarse haciendo obras buenas, ningún ser humano será justificado o hecho recto delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue dada como un estándar para que veamos nuestra incapacidad de ser salvos por las obras de la ley, porque requieren perfección. ¿Sí? Y qué bueno que usted no se haría operar por un doctor, dejarse anestesiar y poner su corazón en las manos de él, o poner su cabeza, que le abra la cabeza en manos de él, a no ser que él primero le muestre el tumor que necesita ser operado, o la arteria que necesita ser operada en el corazón, ¿verdad? ¿Quién se dejaría operar solamente por lo que dice el doctor y no por las ¿qué? Por las evidencias de sus circunstancias? Pues bien, si la resonancia magnética le muestra a usted el tumor claramente, aunque usted se sienta bien y todavía no le ha afectado en ninguna de sus facultades, la evidencia dice claramente que tiene algo irremediable, a no ser que se deje hacer una cirugía. Lo mismo, la ley de Dios es como aquella resonancia, como aquellos rayos X, que la utilizamos para mostrarle al hombre que jamás podrá satisfacer aquel estándar, y le muestra que tiene una enfermedad incurable que es el pecado. ¿Para qué? Para que por la fe usted pueda poner su vida en ¿quién? Su fe en Jesucristo. ¿Sí? Ponga toda su confianza en la obra de Jesucristo, quien cumplió la ley por usted. ¿Sí? Por eso tenía que morir el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él es el justificador a todo que pone la fe en Él. ¿Sí ve? Así como usted ya viendo eso, usted que dice, doctor, ¿y qué pasa si no me opero? Vas a morir. Necesito operarte. ¿Qué hace la persona? Yo confío en la operación, sáqueme eso. ¿Verdad? Hermano, la ley no fue dada para que usted trate de cumplirla. Fue dada para mostrarle que usted jamás podrá cumplirla. Debemos de utilizar la ley para llevar a las personas hacia Cristo. Porque usted lo debe llegar al momento en donde Él dice, entonces ¿cómo soy salvo si no hay nada bueno que yo pueda hacer? Mi naturaleza es imperfecta, entonces ¿qué voy a hacer? Amén, te hablo de la buena noticia del Evangelio. Que aún siendo pecadores, Dios murió por Jesucristo murió por sus pecados conforme a la Escritura y se levantó entre los muertos. Entonces ahí la gracia se ve que apreciable, ¿verdad? Por lo menos la persona tiene la oportunidad de decidir. El argumento final es que todos son culpables ante Dios. Romanos 3:19a, la ley encuentra a todo el mundo en la tierra culpable. Pero sabemos que todo lo que lo dice la ley, lo dice a todos los que están bajo la ley. O sea que la ley es solamente para los incrédulos, para los injustos. ¿Sí? Para eso fue dada la ley. La ley encuentra a todo el mundo en la tierra culpable. Romanos 3:13b nos dice ahí también, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, quede sin excusa, cerrada la boca. ¿Sí? Para que toda boca o defensa pueda ser silenciada. Romanos 3:19c, para que todo el mundo pueda ser hecho responsable de sus malas acciones. Sí. De sus malos pensamientos también, porque Jesús lo dijo muy claramente, ¿cierto? Los fariseos guardaban de aquí para afuera, ¿verdad? Pero ¿y sus pensamientos? Ya tenían cuadrados hasta los futuros matrimonios y le daban carta de divorcio a sus mujeres por causas no bíblicas, por causas no aprobadas por Moisés, ¿verdad? Por cualquier causa. Le decía, le podemos dar carta de divorcio por cualquier causa a nuestras mujeres, y el Señor solamente dijo por una causa, por causa de adulterio. Si ellos tenían por cualquier cosa, no me gustó, pero era porque ya tenía el ojo fornicario ya con la otra ya. ¿Sí ve? Tremendo. Él dijo, si uno codicia con su mente una mujer, fornicó con ella, o adulteró si está casado, o viceversa, y la mujer codicia un hombre, lo mismo. Por eso todos necesitamos desesperadamente la salvación por gracia, pero para que todo el mundo pueda ser hecho responsable de sus malas acciones, para eso se levantó la ley y el estándar.
El moral y el religioso tienen que aceptar que ellos no van a ser juzgados por lo que ellos piensan que sea bueno o malo, sino por lo que Dios ha dicho por medio de su ley. Romanos 3:20a, incluso si alguien trata de obedecer la ley, no será absuelto. ¿Por qué? Ahí lo dice claramente en el 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque ninguna obra nuestra va a alcanzar la perfección de Dios debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso todo el mundo necesita un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza por medio de Cristo. Romanos 3:20b nos dice la palabra de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es magnífica para revelar la enfermedad nuestra, el pecado. ¿Sí? La radiografía, qué bendición poder ver la tecnología, la radiografía, la escanografía y también la resonancia magnética le demuestra claramente a una persona qué es lo que tiene adentro, aunque afuera se sienta bien. Gloria a Dios, tenemos la tecnología, pero esa tecnología no le puede quitar el problema, solamente se lo señala. Lo mismo la ley te señala al incrédulo la necesidad de la salvación por Cristo, ¿cierto? Increíble. Creo que hasta ahí llegó, ¿verdad? ¿Hay uno más? A ver. Hasta ahí llegó. Ok, entonces es bien importante eso, hermano. ¿Por qué les digo eso? Y vamos a terminar con este y vamos a comer algo. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Si la ley señala que ningún hombre puede justificarse delante de él o declararse recto delante de Dios por medio de sus obras, entonces ¿cómo el hombre puede ser salvo? Es por medio de la justicia completa de otro. La justicia nuestra tiene que satisfacerse de alguna manera, pero tiene que ser recta, no nuestra injusticia. Y por eso dice allí en el versículo 21, 2 Corintios 5:21, ¿están allí? Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesucristo. Aquí está el propósito, por nosotros, por amor a nosotros, en realidad, como dice Juan 3:16, lo hizo pecado. A Jesucristo, Dios el Padre, le cargó en él, como dice Isaías 53, todos nuestros pecados. ¿Sí? ¿Para qué? Aquí está el propósito. Para que nosotros fuésemos hecho justicia o rectitud de Dios en él. Quiere decir que toda persona que pone su fe en Jesucristo, la rectitud de Jesucristo, la justicia de Cristo, se le es acreditada a su cuenta. Por lo tanto, por medio del Espíritu Santo y la regeneración que produce esa fe, puede esa persona pararse delante de Dios, porque lo que ve Dios el Padre en usted que ha creído en Cristo es la rectitud de su Hijo. Y por eso puede ver a Dios. Y por eso puede ser salvo, por eso puede pasar de las tinieblas a la luz, por eso puede pasar de muerte a vida, por eso puede pasar de ser un injusto a ser un justo, como dice la palabra de Dios, o para o como dice la palabra de Dios, antes era una persona que hacía injusticia, ahorita lo ve como una persona justa. Antes el Señor lo veía como una persona pecadora, ahorita Dios le llama santo, como le dice Pablo a los corintios, a los santos de la iglesia en Corintio, a los santos en la iglesia de Galacia, a los santos de diferentes iglesias. Porque en virtud de Cristo, todo aquel que ha puesto su fe en Él, no será avergonzado, dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Pasó por alto Dios el pecado nuestro? No, el que pagó fue Jesucristo. El juicio del cristiano ya pasó. Cristo lo absorbió, derrotó el pecado y la muerte y se levantó al tercer día. ¿Sí? ¿Ha usted creído por la fe en Jesucristo para ser salvo? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos has dado en Cristo, Señor. Hizo una obra perfecta, nacido sin relación al pecado, Señor, para justificar a todos aquellos, todos nosotros, que nacimos con una naturaleza pecaminosa, Señor. Para que por medio de la fe en el Evangelio, en su muerte y resurrección, pudiéramos nosotros, por la misericordia de Dios y por su gracia, ser llamados los hijos de Dios. Te pido, Padre, si hay una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo y aún está mirando este video, que hoy ponga su fe en Él, porque ya Cristo pagó por todos sus pecados y resucitó entre los muertos. Todo lo que necesita es creer. Debe de cambiar de mentalidad, lo que llama arrepentimiento, y poner su fe únicamente en lo que Cristo hizo para ser justificado.
porque no hay ninguna obra que él pueda hacer o que ella pueda hacer que le pueda traer la perfección que Dios requiere para poder ser salvo delante de Dios. Únicamente la perfección de la obra de Cristo puede traer la salvación al hombre como un regalo por gracia, Señor. Te lo pido que tú traigas esa convicción de pecado, de justicia y de juicio a aquella persona para que pueda traer por medio de la palabra de Dios y por medio de la fe en tu Hijo la salvación eterna de esa alma. En Cristo Jesús. Amén.